En el día de graduación de mi hija, mi asiento decía, invitada de la niñera. Ese día comprendí que había criado a la persona que más me avergonzaría de mí. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Mercedes Ramírez. Tengo 68 años. Y durante 45 de ellos, mi vida entera giró alrededor de una sola persona, mi hija Camila. Vivo en Guadalajara, en una casita de muros descascarados del barrio San Juan de Dios, donde el aroma de los tamales de Doña Carmen se mezcla con el humo de los camiones que pasan por la avenida. Es mi mundo, mi refugio, mi prisión. Esta mañana me desperté como siempre, a las 5:30, cuando los gallos del vecino empiezan su concierto matutino. Me levanté de mi cama angosta, la misma donde he dormido sola durante 26 años, desde que Rubén, el padre de Camila, desapareció como el humo de un cigarro mal apagado. Puse la cafetera vieja en la estufa, esa que hace más ruido que música, pero que sigue cumpliendo su deber después de 15 años de uso. El café tenía ese sabor amargo, que ya no sé si viene de los granos baratos o de mi propia boca, acostumbrada a tragarse las palabras que duelen. Mientras revolvía el café, miré las fotos pegadas en la puerta del refrigerador con imanes despintados. Camila a los 5 años, con sus coletas despeinadas y esa sonrisa que me hacía olvidar el hambre. Camila a los 10, el día de su primera comunión, vestida con el traje blanco que cosí durante 3 noches seguidas. Camila a los 18, el día que se fue a estudiar medicina a la Ciudad de México, cargando una maleta prestada y mis sueños a cuestas. En ninguna de esas fotos aparezco yo. Siempre fui la que tomaba las fotografías, nunca la fotografiada. Camila se fue hace 6 años. 6 años en los que mi casa se volvió un eco permanente de mis propios pasos, donde las conversaciones son monólogos dirigidos a las paredes amarillentas que conocen todos mis secretos. Al principio llamaba cada domingo. Después, cada 15 días. Luego, una vez al mes. Hasta que las llamadas se volvieron obligaciones que cumplía con la misma frecuencia que uno paga la luz, cuando ya no queda más remedio. «Mamá, estoy muy ocupada con el internado», me decía con esa voz que sonaba cada vez más distante, más educada, más ajena. «Los estudios están muy pesados. Ya sabes cómo es esto de la medicina». «¡Ah!». Y yo asentía al teléfono, como si pudiera verme, tragándome las ganas de contarle que mis rodillas ya no aguantan las jornadas de limpieza en las casas de la colonia Providencia, o que a veces desayuno solo café, porque el dinero que le mando a ella significa que yo coma menos. Nunca se lo dije. Nunca se lo dije porque las madres mexicanas cargamos con el silencio como otras cargan con joyas. Es nuestro collar más pesado y el que menos se nota. Ayer recibí una llamada diferente. Era Camila, pero su voz tenía una emoción que hacía meses no escuchaba. «Mamá, me gradúo la próxima semana, el viernes. Es en el Palacio de Bellas Artes. ¿Podrás venir?». Mi corazón se disparó como cohete en noche de posadas. Claro que podría ir. Vendería mi alma al diablo si fuera necesario, pero estaría ahí. Me gasté mis últimos ahorros en el camión de primera clase. Me compré un vestido azul marino en el tianguis de los miércoles. Uno que había estado mirando durante 2 meses, pero que nunca me atreví a llevar porque, ¿para qué lo necesito, si nunca salgo a ningún lado? Le pedí prestados zapatos negros a mi comadre Esperanza, porque los míos están tan gastados que dan pena. Me hice las uñas en el salón de la esquina. 15 pesos que no tenía, pero que invertí como quien invierte en un milagro. También compré un regalo. Una medalla de la Virgen de Guadalupe en plata, pequeñita pero genuina. En la parte de atrás mandé grabar, para mi doctora Camila, tu mamá que te ama. Me costó 200 pesos. 200 pesos que significaban una semana completa de comidas. Pero, ¿qué importa el hambre cuando tu hija se convierte en doctora? Llegué a la Ciudad de México como quien llega a tierra extranjera. Todo es tan grande, tan rápido, tan indiferente.
Los edificios me miraban desde arriba como gigantes de cristal que juzgan a las señoras de pueblo con bolsas de plástico en lugar de carteras elegantes. Pero yo venía blindada de orgullo maternal. Mi hija, mi Camila, se graduaba de médica. Médica. Una palabra que en mi familia nunca había existido. Encontré el Palacio de Bellas Artes como quien encuentra una catedral. Hermoso, imponente, lleno de gente elegante que caminaba con la seguridad de quien pertenece a esos lugares. Yo, en cambio, caminaba despacio, agarrando mi bolsa con las dos manos, tratando de no llamar la atención, de no delatarme como la intrusa que me sentía. La ceremonia empezaría a las 4 de la tarde. Llegué a las 2. Quería asegurarme de tener el mejor lugar, de ver a mi hija caminar por ese escenario, de no perderme ni un segundo de su triunfo, nuestro triunfo. En la entrada, una señorita con un vestido que costaba más que mi renta anual, revisaba una lista con nombres. ¿Su nombre, señora?, me preguntó con esa cortesía fría que usan las personas educadas cuando hablan con gente como yo. Mercedes Ramírez. Soy la mamá de Camila Ramírez Herrera. La chica revisó la lista, frunció el ceño, revisó de nuevo. Aquí está. Asiento C47. Me entregó un papel pequeño y me señaló hacia el interior del palacio. Caminé entre columnas de mármol y candelabros que parecían joyas colgando del techo, sintiendo que cada paso me acercaba al momento más importante de mi vida. Encontré mi asiento, C47, en la 7ª fila, lado derecho. No estaba mal. Podría ver todo perfectamente. Pero cuando me senté y miré el pequeño letrero que estaba pegado en el respaldo del asiento de adelante, el mundo se me vino encima como derrumbe en temporada de lluvias. El letrero decía, asiento reservado para invitada de la niñera, familia Ramírez, invitada de la niñera. Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Como si leerlas más veces pudiera cambiar su significado, como si fueran un error del destino que se corregiría solo con mirarlas más fuerte. Pero no era un error. Mi hija, la niña que parí entre dolores que ningún hombre puede imaginar, que crié lavando ropa ajena y vendiendo tamales en la madrugada, que acompañé a cada junta escolar durante 18 años, que consolé en cada desengaño y celebré en cada triunfo. Mi hija me había catalogado como la invitada de la niñera. En ese momento entendí que no era una madre presente en la graduación de su hija. Era una extraña tolerada en el día más importante de la vida de alguien que ya no me reconocía como suya. Permanecí sentada en ese asiento C47 como estatua de sal, con el letrero burlándose de mí desde el respaldo de adelante. Invitada de la niñera. Las palabras se repetían en mi cabeza como canción ranchera que no puedes sacarte de la mente. Solo que esta melodía me desgarraba por dentro. Cerré los ojos, y sin quererlo, mi mente se fue 28 años atrás. Al día que Camila nació en el Hospital Civil de Guadalajara, en una sala de partos donde las mujeres pobres dábamos a luz como podíamos. Rubén había prometido estar ahí, pero llegó borracho y los doctores lo sacaron. Parí sola, agarrándome de los barrotes de la cama, mordiéndome los labios hasta sangrar para no gritar. Cuando la enfermera puso a Camila en mis brazos, esa pequeñita arrugada y roja como camarón hervido, le susurré al oído: «Tú vas a tener todo lo que yo no tuve, mijita, todo». Y cumplí esa promesa. Ay, Dios mío, ¿cómo la cumplí? Rubén se largó cuando Camila tenía 8 meses. Se fue como se van los hombres cobardes. De noche, sin decir adiós, llevándose los pocos pesos que teníamos ahorrados y dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No sirvo para esto. Perdón, perdón. Como si con esa palabra se borraran las noches de desvelo, los pañales sucios, el futuro que habíamos planeado juntos. Desde ese día, fui madre y padre. Fui todo. Me levanté cada mañana a las 4 para llegar a las casas de la colonia Providencia, donde las señoras ricas me pagaban 50 pesos el día por limpiar sus mansiones de 3 pisos. Cargaba a Camila en el camión urbano, envuelta en rebozos que olían a suavizante barato. Algunas patronas me dejaban ponerla en una cunita improvisada en la cocina, mientras yo tallaba sus pisos de mármol hasta que brillaran como espejos. «Ay, Mercedes», me decía doña Elena, una de mis patronas más constantes, «qué bonita tu niña. Ojalá no salga como tú, ¿verdad?
Digo, ojalá estudie, se supere. Lo decía sin malicia, pero sus palabras se me clavaban como espinas, como si ser como yo fuera la peor maldición que le pudiera pasar a mi hija. Y yo me prometí que no, que Camila sería diferente, que tendría educación, modales, oportunidades, que nunca tendría que arrodillarse a limpiar el suelo de nadie. Recuerdo las noches que me quedaba despierta cosiendo uniformes para otros niños, ganando 5 pesos por cada uno, solo para juntar dinero para los útiles escolares de Camila. La inscribí en la escuela primaria más cara que pude pagar, una particular donde las otras mamás llegaban en carros del año, y yo llegaba sudada después de 3 camiones. «Mamá, ¿por qué no tienes carro como la mamá de Sofía?», me preguntó Camila un día. Tenía como 7 años. Estábamos esperando el camión bajo la lluvia, empapándonos porque no teníamos paraguas. «Porque los carros son para gente importante, mijita. Nosotras somos gente trabajadora». Mentira. Mentira piadosa que me inventé para que no sintiera vergüenza de mí. Pero la vergüenza llegó de todas formas. Gradualmente, como la caries que no duele hasta que ya es muy tarde. En las juntas escolares, yo era la única que llegaba en camión, la única con las manos callosas y las uñas sin pintar, la única que no entendía las palabras elegantes que usaban las maestras. Camila empezó a sentarse lejos de mí en esas reuniones. «Es que no veo bien de cerca, mamá», me decía. Pero yo sabía que era para que las otras mamás no supieran que éramos familia. Cuando cumplió 15 años, todas sus amigas hicieron fiestas en salones rentados, con vestidos de quinceañera que costaban lo que yo ganaba en 6 meses. A Camila le hice su fiesta en el patio de la casa, con luces navideñas que compré en enero cuando estaban de liquidación. Invité a toda la cuadra, hice mole con mis propias manos, pedí prestadas sillas a los vecinos. Esa noche, mientras bailábamos al son de la música que salía de un radio viejo, Camila me abrazó y me dijo, «Gracias, mamá. Es la fiesta más bonita del mundo». Lloré de felicidad. Pensé que había hecho las cosas bien, pero 2 días después, escuché cuando le contaba por teléfono a su amiga Paola. «Ay, qué pena me dio mi fiesta. Tan humilde todo. Ojalá mi mamá hubiera esperado a que tuviéramos más dinero». Esas palabras me atravesaron como puñal en el pecho. Mi fiesta humilde, mi esfuerzo humilde, yo humilde. Desde entonces, algo cambió entre nosotras. Yo empecé a notar cómo Camila me corregía cuando hablaba mal. Se dice, «Ha venido, mamá», no, «ha venido». Me compraba libros de gramática con el dinero que ganaba vendiendo tamales los fines de semana. Estudiaba en las noches, después de limpiar casas todo el día, tratando de hablar como las señoras ricas para no avergonzar a mi hija. Pero nunca fue suficiente. Cuando llegó el momento de elegir preparatoria, Camila quería ir a la más cara de la ciudad. «Mamá, ahí van los hijos de los doctores y abogados. Si voy ahí, voy a tener mejores oportunidades». No me atreví a decirle que no podía pagarla. En lugar de eso, conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas en las noches. Salía de una casa a las 6 de la tarde, llegaba a mi casa a las 7, cenaba de pie en la cocina, y a las 8 ya estaba en el edificio de oficinas, trapeando hasta las 12 de la noche. Dormía 4 horas diarias. Mi cuerpo empezó a dolerme en lugares que no sabía que existían. Mis manos se llenaron de grietas que sangraban cuando hacía frío, pero Camila iba a la preparatoria de los ricos. Y ahí fue donde conoció a sus nuevas amigas. Chicas con apellidos compuestos y carros del año. Chicas que hablaban de viajes a Europa como quien habla del clima. Chicas que empezaron a venir a la casa y miraban nuestros muebles viejos con esa sonrisa incómoda que se pone cuando alguien te da pena ajena. «Mamá», me dijo Camila un día, «cuando vengan mis amigas, ¿podrías quedarte en la cocina?» Es que, bueno, tú sabes. No sabía, pero asentí, porque las madres mexicanas asentimos, aunque nos estén partiendo el alma. Así empecé a desaparecer de la vida de mi propia hija. Me volví la mujer invisible de mi propia casa, la que cocinaba para sus reuniones pero no se sentaba a la mesa, la que lavaba la ropa de sus amigas pero no aparecía cuando ellas estaban presentes. El día que se fue a estudiar a la Ciudad de México, lloré durante una semana, pero también
En una parte muy pequeña y muy secreta de mi corazón, sentí alivio. Alivio de no tener que esconderme más en mi propia casa. Alivio de no tener que fingir que no me dolían sus silencios, sus correcciones, sus miradas de disculpa cuando yo aparecía frente a sus amigas. Durante estos 6 años, le mandé dinero religiosamente. Cada mes, sin falta. Dinero que sacaba de vender gelatinas en la esquina, de lavar más ropa, de comer menos. Dinero que envolvía en cartas que ella nunca contestaba. Y ahora estaba aquí, en este palacio hermoso, descubriendo que durante todo este tiempo, para ella yo había sido solo eso, la niñera, la mujer que la cuidó hasta que encontró una familia mejor. Abrí los ojos y el auditorio ya estaba lleno. Gente elegante, perfumada, con cámaras profesionales y flores caras. Yo seguía ahí, sola, agarrando mi bolsa de plástico, con mi vestido del tianguis y mis zapatos prestados. En primera fila vi a una mujer rubia, alta, vestida de blanco, elegante como las actrices de telenovela. Tenía un ramo de rosas rojas enormes y se reía con otras señoras igual de finas que ella. Y junto a ella, riéndose también, vestida con un traje sastre que yo nunca le había visto, estaba Camila, mi Camila, pero una Camila que ya no reconocía. La ceremonia comenzó con música clásica que llenaba el Palacio de Bellas Artes como agua en copa de cristal. Yo permanecía ahí, en mi asiento C47, viendo cómo los graduados entraban en fila, vestidos con sus togas negras y birretes que los hacían ver como ángeles doctores. Busqué a Camila entre todos esos rostros jóvenes y triunfantes. La encontré. Caminaba erguida, sonriente, con esa seguridad que yo nunca tuve pero que siempre soñé que ella tuviera. Se veía hermosa, profesional, exitosa, todo lo que yo había querido para ella. Pero cuando pasó cerca de donde yo estaba sentada, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ella me vio. Lo supe porque su sonrisa se congeló como paleta en el refrigerador. Apartó la mirada rápidamente y siguió caminando, como si yo fuera un fantasma incómodo que había aparecido en su día perfecto. Ese momento me partió el alma a la mitad. Después de la ceremonia oficial, todos los familiares se reunieron en el jardín lateral del palacio para las fotografías. Yo salí también, cargando mi bolsa y la medalla de la Virgen que había comprado para ella, envuelta en papel de china amarillo que ya se veía arrugado de tanto apretarlo entre mis manos nerviosas. Vi a Camila posando con esa mujer rubia. Se abrazaban como madre e hija, sonreían como madre e hija, se veían cómodas juntas como madre e hija. Un fotógrafo profesional les tomaba decenas de fotos, dirigiéndolas como si fueran modelos. Ahora miren hacia acá. Perfecto, una más, hermosas las dos. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso era una invasión a un territorio donde ya no tenía derecho a estar. Cuando llegué hasta donde estaban, la mujer rubia me miró de arriba a abajo con esa expresión que usan las señoras ricas cuando ven a las empleadas domésticas. Educada pero distante, cortés pero fría. «Mamá», dijo Camila con una sonrisa forzada que yo conocía bien, la misma que ponía cuando llegaban visitas inesperadas a la casa. «Te presento a la señora Clarisa Martínez. Ella, bueno, me ha ayudado mucho aquí en la capital. Ha sido como una segunda madre para mí». Segunda madre. Esas 2 palabras me cayeron encima como balde de agua helada en madrugada de invierno. Clarisa me extendió una mano perfectamente manicurada, con anillos que brillaban más que todas las joyas que yo había visto en mi vida juntas. «Mucho gusto, señora Mercedes», me dijo con acento de telenovela, de esas actrices que hablan como si cada palabra fuera una perla. «Camila me ha hablado mucho de usted. Qué orgullo debe sentir por su hija». «¿Mucho? ¿Camila le había hablado mucho de mí? ¿Y por qué entonces yo no sabía nada de esta mujer que había sido como una segunda madre para mi hija durante 6 años? Clarisa tiene una consultoría médica muy exitosa», siguió explicando Camila, pero ya no me miraba a los ojos. Me ayudó a conseguir las mejores rotaciones, me presentó con doctores importantes, me invitó a congresos internacionales. Sin ella, yo no estaría aquí. Sin ella, no estaría aquí. Como si mis 28 años de sacrificios,
mis noches sin dormir, mis manos destrozadas de tanto trabajar, mis comidas saltadas para que ella pudiera comer, no hubieran existido, como si esta mujer de la nada hubiera sido la verdadera responsable del éxito de mi hija. ¿Y usted a qué se dedica, señora Mercedes?, me preguntó Clarisa con esa curiosidad falsa que usan las personas educadas cuando hacen preguntas de cortesía. Yo limpio casas, respondí, y mi voz sonó tan pequeña que casi no la escuché ni yo misma. Y vendo algunas cositas para ayudarme. Vi cómo la sonrisa de Clarisa se volvió más pequeña, más compasiva, más condescendiente. ¡Ah, qué admirable! El trabajo honesto siempre es digno. Pero lo dijo como se habla de los animalitos del zoológico, con ternura desde la distancia segura. Camila se movía incómoda, como si mi presencia fuera un recordatorio embarazoso de algo que prefería mantener en secreto. «Mamá, ¿por qué no vas a tomar algo fresco? Hace mucho calor aquí afuera. Nosotras tenemos que sacar unas fotos más para el álbum del hospital». Me estaba corriendo, con palabras suaves, con excusas educadas, pero me estaba corriendo de las fotos de graduación de mi propia hija. Pero yo quería... «Yo te traje un regalo, mijita», le dije, sacando la medalla envuelta en papel amarillo. Se veía tan humilde, tan modesta al lado de las rosas enormes y caras que Clarisa había traído. Camila tomó el regalo con las 2 manos, pero no lo abrió. «Gracias, mamá. Lo abriré después, ¿sí? Ahorita estamos un poco apuradas». Clarisa se acercó más a Camila y le pasó el brazo por los hombros con la familiaridad de quien tiene derecho a hacerlo. «Cami, querida, el fotógrafo nos está esperando. Y después tenemos la reservación en el Four Seasons para celebrar». Four Seasons. Yo no sabía ni qué era eso, pero por el tono de Clarisa sabía que era algo muy caro, muy fino, muy lejos de mi alcance. Y por la cara de Camila, sabía que yo no estaba invitada. «Sí, tienes razón», dijo Camila. Y luego me miró con esa sonrisa incómoda otra vez. «Mamá, gracias por venir. En serio, significa mucho para mí que hayas hecho el viaje. Significa mucho. Como si fuera una visita de cortesía. No la presencia de la mujer que había dado su vida entera para que este día fuera posible. Te llamo mañana, ¿sí? Antes de que te regreses a Guadalajara». Y eso fue todo. Se fue caminando del brazo de Clarisa hacia donde estaba el fotógrafo, riéndose de algo que la mujer rubia le había susurrado al oído. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo mi bolsa de plástico, sintiéndome como un mueble viejo que estorba en una casa nueva. Las otras familias celebraban alrededor mío. Vi padres orgullosos abrazando a sus hijos, madres llorando de felicidad, abuelos tomándose selfies con sus nietos doctores. Todo el mundo tenía su lugar en esa celebración, todo el mundo menos yo. Caminé despacio hacia la salida del palacio, deteniéndome de vez en cuando para voltear atrás, esperando que Camila corriera hacia mí, que me dijera que había sido una broma cruel, que por supuesto yo era importante, que por supuesto me necesitaba, pero no corrió. Siguió posando para fotos con su segunda madre, como si yo nunca hubiera existido. Afuera del palacio, me senté en una banca de la Alameda Central. La ciudad se movía a mi alrededor como río que nunca se detiene, pero yo me sentía completamente inmóvil, como piedra en el fondo del agua. Saqué mi teléfono viejo, ese que Camila siempre se burlaba porque parece de museo, mamá, y marqué el número de mi comadre Esperanza. «¿Cómo estuvo todo, comadre?», me preguntó con esa voz llena de cariño que usa para las buenas noticias. «Cuéntame todo de la graduación de la doctora». Y yo, que había venido a la Ciudad de México llena de orgullo y esperanza, que había gastado mis últimos ahorros en este viaje, que había soñado durante semanas con este momento, no pude decir ni una palabra. Solo lloré al teléfono como niña perdida. «Ay, comadre, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Esperanza», le dije entre sollozos que me salían del alma. «Creo que perdí a mi hija hace mucho tiempo y apenas me estoy dando cuenta». Esa noche, en el cuartito de hotel más barato que encontré cerca de la terminal de autobuses, me quedé despierta mirando el techo mientras los ruidos de la ciudad se colaban por la ventana mal cerrada. Pensé en todos los momentos en que Camila me había hecho sentir que yo no era suficiente para ella.
Pensé en todas las veces que me había tragado mi orgullo para que ella se sintiera cómoda, y por primera vez en 28 años, me pregunté si había criado a una hija, o a una extraña que llevaba mi apellido, pero ya no mi corazón. Regresé a Guadalajara al día siguiente en el camión de las 6 de la mañana, con el alma más pesada que mi bolsa de viaje. Durante todo el trayecto de 8 horas, no pude sacar de mi mente la imagen de Camila abrazada a esa mujer rubia, riéndose con ella como nunca se había reído conmigo. Llegué a mi casita del barrio San Juan de Dios cuando ya oscurecía. Los faroles de la calle apenas alumbraban, y mi casa se veía más pequeña y más triste que nunca, como si durante mi ausencia hubiera encogido de vergüenza. Abrí la puerta y el silencio me recibió como bofetada fría. Me senté en mi silla de la sala, esa que tiene el cojín hundido de tanto uso, y miré las fotos de Camila que cubrían toda la pared. Camila bebé, Camila en la escuela, Camila en su graduación de preparatoria, Camila, Camila, Camila. Mi casa era un santuario dedicado a una hija que ya no me quería en su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las señales que había ignorado durante años, las llamadas cada vez más cortas, las excusas para no venir en Navidad, las veces que le pregunté sobre su vida en la capital y me respondía con monosílabos: «Bien, mamá, todo bien». Al día siguiente, lunes por la mañana, sonó mi teléfono. Era Camila. Mi corazón brincó como perro que ve llegar a su dueño, pensando que tal vez me llamaba para disculparse, para explicarme todo, para decirme que me extrañaba. «Hola, mamá. ¿Ya llegaste bien a casa?» Su voz sonaba distante, formal, como cuando hablas con una conocida de la que no tienes mucho que decir. «Sí, mijita, llegué bien. Camila. Yo quería hablar contigo sobre...» «Mira, mamá», me interrumpió. «Te hablo rapidito porque estoy en el hospital y tengo poco tiempo. Quería agradecerte por haber venido a mi graduación. Sé que fue un gasto fuerte para ti. Un gasto fuerte. Como si mi presencia en el día más importante de su vida fuera solo eso. Un gasto. Camila, necesito preguntarte algo», le dije, armándome de valor. «¿Por qué en mi asiento decía invitada de la niñera? ¿Por qué no aparecí como tu mamá?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Ay, mamá, eso fue un error del protocolo del hospital. Seguramente se confundieron con los nombres». «Mentira». Lo supe inmediatamente porque Camila siempre tartamudeaba un poquito cuando mentía, desde que era niña. «¿Y quién es la señora Clarisa? ¿Por qué nunca me habías hablado de ella?» Otro silencio incómodo. «Clarisa es una mentora, una doctora muy reconocida que me ayudó durante la carrera. Es importante tener contactos en esta profesión, mamá. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Tú no entiendes». Esas 3 palabras me dolieron más que todo lo demás, como si mi falta de educación formal me descalificara para entender los sentimientos de mi propia hija. «Pero ella dijo que había sido como una segunda madre para ti». «Ay, mamá, no le des tanta importancia a las palabras. Clarisa exagera todo. Mira, tengo que colgar porque entra mi turno. Te marco después, ¿sí?» Y colgó, sin decirme que me quería, sin preguntarme cómo me sentía, sin dar explicaciones reales. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de hablar con una extraña que por casualidad tenía la misma voz que mi hija. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. No podía comer, no podía dormir bien, no podía concentrarme en mis trabajos de limpieza. Las señoras para las que trabajaba empezaron a quejarse de que limpiaba distraída, de que se me olvidaban cosas. «Mercedes, ¿estás bien?», me preguntó doña Carmen, una de mis patronas más antiguas. «Te veo muy apagada desde que regresaste de tu viaje». Le conté todo. No pude aguantarme. Le platiqué del asiento de invitada de la niñera, de Clarisa, de cómo Camila me había tratado como si fuera una empleada incómoda en su gran día. Doña Carmen me escuchó mientras yo lloraba sobre su mesa de cocina, esa mesa que había limpiado miles de veces pero en la que nunca me habían invitado a sentarme como persona, solo como confesora de sus problemas. «Ay, Mercedes», me dijo cuando terminé mi historia. «Los hijos a veces son muy crueles. Creen que porque estudiaron más que uno, ya saben todo de la vida,
pero se les olvida quién los limpió cuando se hacían en los pañales. Sus palabras me consolaron un poquito, pero también me hicieron dar cuenta de algo terrible. Mi historia no era única. Yo no era la única madre que había criado a un hijo malagradecido. Era parte de un club silencioso de mujeres que habían dado todo y recibido olvido a cambio. Esa misma semana recibí un sobre por correo. Era de la Ciudad de México. Reconocí inmediatamente la letra elegante de Camila en el sobre. Adentro había una foto de su graduación. Una foto donde ella aparecía con Clarisa, las dos sonrientes y perfectas. Y una carta. «Querida mamá», empezaba la carta. Mi corazón se aceleró pensando que por fin me explicaría todo, que me pediría perdón, que me diría que me extrañaba. Pero no. «Te mando esta foto para que la tengas de recuerdo. Estoy muy feliz con mi nuevo trabajo en el Hospital Ángeles. Clarisa me ayudó a conseguir una posición en el Departamento de Cardiología Pediátrica. Es una oportunidad increíble. Por cierto, mamá, quería pedirte algo. Clarisa me ha invitado a pasar las vacaciones de diciembre en su casa de Cancún con su familia. Es una gran oportunidad para hacer networking con otros doctores importantes. ¿Podrías mandarme un dinero extra este mes? Como 1,000 pesos para comprarme ropa apropiada para la playa. Tú sabes que no tengo dinero ahorrado todavía. Te quiero mucho. Tu hija, Camila. 1,000 pesos. Para irse de vacaciones con su segunda madre a Cancún. 1,000 pesos que para ella eran para ropa de playa, pero para mí significaban un mes entero sin comer carne, o 2 meses sin comprar medicina para la presión alta que me estaba dando por tanto coraje. Y lo peor de todo, me los estaba pidiendo para que financiara sus vacaciones con la mujer que me había reemplazado. Me senté en mi cama y abrí mi alcancía de barro, esa donde guardaba peso por peso para las emergencias. Saqué los billetes arrugados y los conté. 800 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo después de haber gastado en el viaje a su graduación. Por un momento pensé en mandárselos, como siempre había hecho, como siempre hacían las madres como yo, sacrificarse hasta el último peso por hijos que ya no nos valoraban. Pero algo dentro de mí se reveló por primera vez en 28 años. Tomé la carta y la foto de Camila con Clarisa. Las miré por largo rato. En la foto, mi hija se veía feliz, radiante, exitosa. Todo lo que yo había soñado para ella, pero también se veía ajena, como si fuera la hija de otra mujer, la hija de Clarisa. Caminé hacia la cocina y encendí una hornilla de la estufa. Acerqué la carta al fuego y la vi consumirse lentamente. Las palabras networking, oportunidad, Clarisa, se convirtieron en cenizas que se llevó el viento por la ventana abierta. La foto fue más difícil. Era la imagen de mi hija en su momento de triunfo, pero también era la prueba de que yo ya no tenía lugar en su vida nueva. La acerqué al fuego. Las llamas lamieron la orilla del papel, borrando primero a Clarisa, luego parte del vestido de Camila, hasta que solo quedaron cenizas. Esa noche, por primera vez en 6 años, no le mandé dinero a Camila. Por primera vez en 28 años, Mercedes Ramírez había dicho que no. Los 3 días después de quemar la carta fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en 28 años, no tenía el peso de una obligación económica con Camila. Por primera vez, el dinero de mi alcancía seguía ahí, sin ser enviado automáticamente al otro lado del país para financiar la vida de alguien que me veía como la niñera. Me levanté el jueves por la mañana y, en lugar de correr a hacer el giro bancario como todos los meses, me quedé sentada en mi mesa de la cocina tomando café lentamente. El café sabía diferente, menos amargo, como si no tenerle prisa a nada me permitiera saborearlo por primera vez en años. Pero la tranquilidad no duró mucho. El viernes por la tarde, mientras limpiaba la casa de doña Elena, sonó mi teléfono. Era Camila. Mi estómago se hizo nudo, pero esta vez no era de emoción maternal, era de nervios. Sabía exactamente por qué me llamaba. «Mamá, habla tu hija», dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar cariñosa pero estaba molesta. «Te marqué porque no me ha llegado el dinero de este mes. ¿Pasó algo con el banco?» Dejé de trapear y me senté en una silla de la cocina de doña Elena. Mis manos temblaban un poquito, pero ya no de miedo. Temblaban de algo que no había sentido nunca.
la sensación de estar a punto de defender mi propia dignidad. No pasó nada con el banco, Camila. No mandé dinero este mes. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo atravesando los cables del teléfono. ¿Cómo que no mandaste dinero? Mamá, yo cuento con ese dinero cada mes. Tengo gastos, responsabilidades. ¿Te pasó algo? ¿Estás enferma? ¿Estaba enferma? Sí, estaba enferma. Enferma de ser tratada como cajero automático con patas. Enferma de que mi única función en su vida fuera financiera. No estoy enferma, Camila. Es solo que este mes decidí no mandarte dinero para tus vacaciones con Clarisa. ¿Mis vacaciones con qué? Mamá, ¿de qué hablas? De tu carta, mijita, donde me pedías 1,000 pesos para comprar ropa de playa para ir a Cancún con tu segunda madre. Otro silencio, pero este era diferente. Era el silencio de alguien que acaba de ser descubierto en una mentira. Ay, mamá, eso no es para vacaciones. Es para un congreso médico. Un evento profesional muy importante. Clarisa me invitó porque tiene contactos que me pueden ayudar en mi carrera. Mentía. Otra vez. Y lo hacía con la misma facilidad con que respira. Camila, le dije. Y mi voz sonó más firme de lo que yo esperaba. Dime la verdad. ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Eres mi mamá. No, mijita. Dime realmente qué soy para ti. Porque en tu graduación me pusieron como invitada de la niñera. Porque nunca me hablas de tu vida real. Porque solo me llamas cuando necesitas dinero. Porque me prestas por escasos minutos cuando me necesitas. Pero me escondes cuando estás con tus personas importantes. El silencio que siguió duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz sonaba molesta, impaciente. Mamá, no sé qué mosca te picó, pero estás actuando muy raro. Mira, si no me puedes mandar el dinero este mes, está bien. Le pediré prestado a Clarisa. Ella nunca me dice que no cuando necesito algo. Esas palabras me atravesaron como espada en el pecho. Ella nunca me dice que no. Como si yo fuera la mala de la película por negarle algo por primera vez en casi 3 décadas. ¿Y por qué a ella nunca le dices que no, Camila? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué a Clarisa le dices doctora? ¿Le prestas atención? ¿La incluyes en tus fotos? ¿La llevas a cenar? ¿Pasas vacaciones con ella? ¿Pero a mí me escondes como si fuera tu vergüenza más grande? Mamá, estás exagerando. No estoy exagerando, la interrumpí. Y fue la primera vez en la vida que interrumpí a mi hija. Estoy viendo claro por primera vez. Para ti, Clarisa es la familia de respeto. Yo soy solo la que paga las cuentas. ¿No es cierto? ¿No? Entonces contesta esto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me extrañabas? Silencio otra vez. Y en ese silencio estaba mi respuesta. Mira, mamá, dijo finalmente, y su voz ya no tenía ni rastro de cariño. Estoy pasando por un momento muy estresante en mi trabajo. No tengo tiempo para dramas. Si no me vas a ayudar económicamente como siempre lo has hecho, está bien. Pero no me vengas con reproches porque eso no me sirve de nada. Dramas. Mis 28 años de sacrificio eran dramas. Mi dolor era drama. Mi necesidad de ser tratada con dignidad era drama. Tienes razón, Camila, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No tienes tiempo para dramas. Entonces no te voy a quitar más tiempo. Que tengas buena tarde. Y colgué. Yo, Mercedes Ramírez, le colgué el teléfono a mi hija por primera vez en la vida. Doña Elena, que había escuchado toda la conversación desde la sala, se acercó a la cocina. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Mercedes, nunca te había escuchado hablarle así a Camila. Es que nunca me había dado cuenta de cómo me hablaba ella a mí. Esa noche llegué a mi casa y algo había cambiado en mí. No era solo que hubiera dicho que no al dinero o que hubiera colgado el teléfono. Era algo más profundo. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde yo había sido la protagonista de mi propia vida, solo para darme cuenta de que en realidad había sido solo un personaje secundario en la vida de otra persona. Me senté en mi sala y miré todas las fotos de Camila en las paredes. Las miré de verdad, como si las viera por primera vez.
y me di cuenta de algo que me partió el corazón. En casi todas las fotos, ella se veía fingida, como si sonriera para la cámara, pero no para mí. Como si las fotos fueran una obligación, no un momento de alegría compartida. ¿Cuándo había sido la última vez que Camila había sonreído de verdad estando conmigo? ¿Cuándo había sido la última vez que habíamos reído juntas? ¿Cuándo había sido la última vez que ella había elegido pasar tiempo conmigo sin que hubiera dinero de por medio? No lo recordaba, y eso era lo más triste de todo. Esa semana pasó sin que Camila me llamara. Para cualquier madre normal, eso habría sido motivo de preocupación, pero para mí fue una revelación. Mi hija podía vivir perfectamente sin mí. De hecho, podía vivir mejor sin mí. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi patio viendo crecer las plantas que nunca había tenido tiempo de cuidar bien, llegó mi vecina Esperanza. «Comadre, ¿cómo estás? Te he visto muy pensativa estos días». Le conté todo lo que había pasado. La llamada, la pelea, el silencio que siguió. Esperanza me escuchó mientras tomábamos café y comíamos pan dulce que ella había traído de la panadería. «¿Sabes qué, comadre?», me dijo cuando terminé mi relato. «Creo que por primera vez en tu vida estás actuando como Mercedes, no como la mamá de Camila». Sus palabras me pegaron como rayo en noche despejada. Tenía razón. Durante 28 años, yo había existido solo en función de ser la madre de Camila. No tenía identidad propia. No tenía sueños propios. No tenía vida propia. Era solo el satélite que giraba alrededor del planeta Camila. «Pero es que no sé quién soy si no soy su mamá», le confesé con lágrimas en los ojos. «Pues es hora de que lo averigües, ¿no te parece?». Esa tarde, por primera vez en años, no limpié la casa pensando en lo que Camila opinaría si la viera. No cociné pensando en si a ella le gustaría. No planqué mi semana pensando en cuándo me llamaría. Por primera vez en 28 años, viví un día completo siendo solo Mercedes Ramírez. Y no se sintió tan mal como había pensado. Pasaron 2 semanas completas sin que Camila me llamara. 2 semanas en las que mi teléfono permaneció en silencio, como tumba bien guardada. Al principio, cada día que pasaba sin noticias de ella me llenaba de ansiedad. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, pensando que tal vez se había descompuesto, que tal vez había perdido señal, que tal vez algo terrible había pasado. Pero conforme pasaron los días, esa ansiedad se transformó en algo diferente. En claridad, en la dolorosa comprensión de que mi hija no me extrañaba en absoluto, que podía vivir perfectamente sin escuchar mi voz, sin saber de mi vida, sin recordar que yo existía. Fue durante esos días de silencio que tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Un martes por la mañana, mientras barría el patio de mi casa, encontré una carta vieja que se había volado del cuarto de Camila años atrás. La recogí del suelo y la abrí por curiosidad. Era una carta que ella había escrito cuando tenía 17 años, dirigida a una amiga que se había mudado a Estados Unidos. «Querida Sofía», decía la carta con la letra adolescente de Camila, «no sabes las ganas que tengo de salir de aquí. Mi mamá es muy buena persona, pero es tan simple. No entiende mis sueños de ser doctora. Siempre me dice que estudie, pero cuando hablo de especialidades o de trabajar en hospitales privados, me mira como si hablara en chino. A veces me da pena cuando viene a las juntas de la escuela. Las otras mamás hablan de viajes, de universidades, de oportunidades, y mi mamá solo sabe hablar de ofertas en el súper y de si alcanza el dinero para esto o para lo otro. Espero que cuando sea doctora pueda irme lejos y conocer gente que entienda mis ambiciones». Las palabras se me clavaron en el pecho, como cuchillos oxidados. Ahí estaba la verdad, escrita con su propia mano años atrás. Yo no era solo insuficiente para ella, era una vergüenza que había estado planeando dejar atrás desde la adolescencia. Esa misma tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: ir al banco y preguntar sobre mis opciones financieras. No para mandarle dinero a Camila, sino para entender qué podía hacer con los pocos ahorros que me quedaban. El licenciado Martínez, un hombre joven con traje y corbata que me recibió en el banco, me explicó algo que yo no sabía. Con mis 68 años y mi historial de trabajo, podía solicitar un pequeño crédito para emprender un negocio. «Señora Mercedes», me dijo revisando mis papeles, «usted tiene un historial crediticio perfecto.
Nunca ha dejado de pagar nada. Eso vale mucho para nosotros. Por primera vez en mi vida, alguien me dijo que yo valía algo por mis propios méritos. Salí del banco con una idea que me daba tanto miedo como emoción: usar mis ahorros y el pequeño crédito para montar un negocio de comida casera. Podía hacer tamales, enchiladas, pozole, todas las recetas que había perfeccionado durante décadas de cocinar para otros. Podía vender en el mercado los fines de semana, tal vez conseguir clientes que me encargaran comida para fiestas. Por primera vez en 28 años, estaba haciendo planes que no incluían a Camila. Esa noche, mientras calculaba cuánto necesitaría para comprar una vaporera industrial y los ingredientes para empezar, sonó mi teléfono. Era Camila. Mi corazón se aceleró, pero ya no de la alegría ciega de antes. Ahora se aceleraba con una mezcla de nervios y determinación. «Mamá, por fin contestas», dijo con esa voz que usaba cuando quería hacer como que no había pasado nada. «Te he estado marcando y siempre me sale el buzón». Mentira. Mi teléfono había estado prendido y con señal todo el tiempo. Simplemente no me había llamado en 2 semanas. «Hola, Camila, ¿cómo estás?» «Bien, mamá. Oye, te hablo porque necesito hablar contigo de algo importante. Resulta que Clarisa me ofreció una oportunidad increíble. Tiene un amigo que es director de un hospital privado muy prestigioso en Monterrey y me puede conseguir una plaza de residente en cardiología. Es un sueldo muy bueno y muchas oportunidades de crecimiento. Monterrey. Más lejos todavía de Guadalajara. Más lejos de mí. Qué bueno, mijita. Me da mucho gusto por ti. Sí, pero hay un problema. Necesito dinero para la mudanza, para el depósito del departamento, para ropa profesional nueva. Son como 15,000 pesos en total. Sé que es mucho, pero es una inversión en mi futuro. Clarisa dice que en menos de un año ya estaré ganando lo suficiente para devolverte todo. 15,000 pesos. Todo lo que tenía ahorrado y más. Todo lo que había juntado peso por peso durante años de privaciones. Y de nuevo, la justificación era Clarisa. Todo en su vida giraba alrededor de lo que Clarisa decía, sugería, ofrecía. «Camila», le dije después de un momento que se sintió eterno, «¿tú crees que soy tonta?» «¿Qué? No, mamá. ¿Por qué me preguntas eso?» «Porque me hablas como si fuera tonta. Me dices que Clarisa te va a ayudar, que es una oportunidad increíble, que necesitas dinero para tu futuro, pero nunca me preguntas por mi futuro. Nunca me preguntas si yo tengo planes, si yo tengo sueños, si yo necesito algo. Mamá, no entiendo por qué estás tan agresiva últimamente». «No estoy agresiva, Camila. Estoy despierta. Por primera vez en 28 años estoy completamente despierta». ¿Despierta de qué? Despierta de creer que ser tu mamá significaba desaparecer como persona. Despierta de creer que mi único propósito en la vida era financiar la tuya. Despierta de creer que merecía migajas de cariño, a cambio de años de sacrificio. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de alguien que finalmente está escuchando palabras que había estado evitando durante años. «Mamá, yo sí te quiero. ¿Me quieres, Camila? ¿O quieres lo que yo puedo darte?» «Por supuesto que te quiero. Eres mi mamá. Entonces dime algo. ¿Cuál es mi comida favorita?» Silencio. «¿Cuál es mi color favorito?» Más silencio. «¿Cuándo es mi cumpleaños?» «Mamá, ¿a qué viene esto?» «Viene a que me estás pidiendo 15,000 pesos para irte a vivir aún más lejos de mí, con la mujer que has decidido que es mejor madre que yo, y ni siquiera sabes cuándo cumplo años». «Sí sé cuándo cumples años». «¿Cuándo, Camila?» Un silencio largo, incómodo, vergonzoso. «Mira, mamá, esto no viene al caso. Te estoy hablando de una oportunidad de trabajo muy importante. Para ti. Todo siempre es para ti. Tu graduación era para ti. Tu carrera es para ti. Tu futuro es para ti. ¿Y yo qué? ¿Yo soy solo la que paga para que tú tengas lo que quieres? No es cierto, ¿no? Entonces explícame por qué en 6 años nunca me has invitado a visitarte en la capital. Explícame por qué en tu graduación aparecí como invitada de la niñera. Explícame por qué solo me llamas cuando necesitas dinero. Explícame por qué Clarisa sabe más de tu vida que yo». Esta vez el silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. «Mamá», dijo finalmente,
y su voz sonaba diferente, menos segura, más pequeña. No sabía que te sentías así. Claro que no lo sabías, porque nunca me has preguntado cómo me siento. En 28 años, nunca me has preguntado qué quiero, qué necesito, qué sueño para mí misma. Pero es que tú siempre parecías contenta con ser mi mamá. Parecía contenta porque esa era mi función, Camila. Sacrificarme en silencio para que tú pudieras brillar. Pero ser tu mamá no significa que no sea una persona. No significa que no tenga derecho a ser tratada con respeto y cariño verdadero. Yo sí te tengo respeto y cariño. No, mijita. Tú me tienes lástima. Y gratitud obligada. Pero respeto no. Si me respetaras, no me pedirías dinero que no tengo para irte a vivir con la mujer que has puesto en mi lugar. La conversación siguió durante casi una hora. Camila trataba de justificarse, de explicar que yo estaba exagerando, que ella sí me quería, que Clarisa no era más importante que yo, pero con cada palabra que decía, se hacía más obvio que llevaba años viendo nuestra relación de manera completamente diferente a como la veía yo. Para ella, yo era la proveedora silenciosa de recursos, la mujer que siempre decía que sí, que nunca se quejaba, que nunca pedía nada a cambio. Era cómodo tenerme ahí, disponible, incondicional, invisible. Para mí, ella había sido mi razón de existir, pero en algún momento del camino, esa razón se había vuelto mi prisión. Cuando finalmente colgamos, después de que le dije que no podía darle los 15,000 pesos porque tenía mis propios planes para ese dinero, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, rodeada de todas esas fotos donde Camila sonreía falsamente para mí, y por primera vez en mi vida, no lloré por ella. En lugar de eso, me levanté y empecé a descolgar las fotos de las paredes. Descolgar las fotos de Camila de mis paredes fue como quitarme un peso de encima que llevaba cargando tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía caminar sin él. Una por una, las fui bajando con cuidado, no por respeto a ella, sino por respeto a la mujer que había sido lo suficientemente fuerte para criarla sola durante 28 años. Las guardé en una caja de cartón que tenía desde la mudanza a esta casa. No las tiré porque eran parte de mi historia, pero tampoco las quería viendo todos los días, recordándome la vida que había construido alrededor de alguien que ya no me necesitaba ni me valoraba. Al día siguiente fui al mercado de San Juan de Dios, pero no como compradora, sino como futura comerciante. Caminé entre los puestos de comida, observando cómo trabajaban las señoras que vendían pozole, tamales, quesadillas. Hablé con doña Refugio, que tiene un puesto de antojitos mexicanos desde hace 15 años. «Mire, doña Mercedes», me dijo mientras preparaba unos sopes, «aquí lo que cuenta no es tener el local más bonito o la mercancía más cara. Lo que cuenta es que la comida sepa a casa, a cariño, a tradición, y eso usted lo tiene en las manos». Tenía razón. Durante décadas había cocinado para mi familia, para las señoras que me empleaban, para las fiestas del barrio. Sabía hacer mole que tomaba 3 días de preparación, tamales que la gente pedía especialmente para Navidad, pozole rojo que hacía que los vecinos tocaran mi puerta pidiendo la receta. Esa misma semana fui al banco y solicité el crédito. 500 pesos semanales durante 2 años. Dinero que iba a usar para comprar una vaporera industrial, ingredientes al mayoreo, recipientes de plástico para las entregas y un pequeño puesto en el mercado. Por primera vez en mi vida, estaba invirtiendo en mí misma. El licenciado Martínez me ayudó con todos los papeles. «Señora Mercedes», me dijo cuando firmé el último documento, «me da mucho gusto ver a una mujer de su edad empezar un negocio propio. Eso habla de mucho carácter». Carácter, una palabra que nadie había usado jamás para describirme. Siempre había sido la buena de Mercedes, la sufrida de Mercedes, la que todo lo aguanta, pero nunca la que tiene carácter. Los primeros días preparando tamales para vender fueron una revelación. Me levantaba a las 4 de la mañana, no porque tuviera que ir a limpiar casas ajenas, sino porque estaba construyendo algo propio. Mis manos se movían con la seguridad de quien ha hecho algo miles de veces.
pero mi corazón latía con la emoción de quien está empezando algo completamente nuevo. Esperanza me ayudó ese primer sábado en el mercado. Llegamos con 50 tamales, pensando que tal vez vendería la mitad si tenía suerte. Se acabaron en 3 horas. La gente se acercaba atraída por el olor, probaba uno y regresaba por más. Doña Mercedes, me dijo un señor mayor que compró 6 tamales. Estos saben exactamente como los que hacía mi abuela. ¿Cuántos años lleva vendiendo aquí? Es mi primer día, le respondí, y no pude evitar sonreír con un orgullo que hacía décadas no sentía. ¿Su primer día? No lo puedo creer. Definitivamente voy a ser su cliente frecuente. Esa tarde conté el dinero que había ganado. 400 pesos. En 8 horas de trabajo había ganado casi lo mismo que ganaba limpiando casas todo el día. Pero la diferencia no era solo económica. La diferencia era que había ganado ese dinero siendo Mercedes Ramírez, no siendo la sombra invisible de nadie más. Camila no me volvió a llamar después de nuestra última conversación. Al principio esperaba que lo hiciera, que tal vez reflexionara sobre nuestras palabras, que tal vez se diera cuenta de lo injusta que había sido conmigo durante todos estos años. Pero conforme pasaron las semanas sin noticias suyas, me fui dando cuenta de algo liberador. Ya no me dolía su silencio. De hecho, su silencio me daba paz. Un mes después de empezar en el mercado, mi negocio ya tenía nombre: Tamales Doña Mercedes, y clientes que llegaban específicamente a buscarme. Había ampliado mi repertorio. Ahora también vendía pozole los jueves, mole los viernes y enchiladas los domingos. Doña Mercedes, me dijo doña Carmen, una de mis clientas más fieles, mi nieta va a hacer su primera comunión el próximo mes. ¿Podría hacernos la comida para la fiesta? Somos como 50 personas. 50 personas. Mi primer evento grande. Acepté sin dudar, aunque por dentro estaba temblando de nervios y emoción. Me tardaría 3 días preparando todo, pero sería mi primer catering formal. La noche antes de la primera comunión de la nieta de doña Carmen, mientras molía chiles para el mole y preparaba la masa para los tamales, me di cuenta de algo increíble. Era completamente feliz. Por primera vez en 28 años, estaba haciendo algo que me llenaba de satisfacción personal, algo que era mío, algo que nadie podía quitarme ni devaluar. El evento fue un éxito. La gente se acercaba a doña Carmen para preguntarle quién había hecho la comida. 3 señoras me pidieron mi teléfono para futuros eventos. Una me preguntó si podía enseñarle mi receta de mole a cambio de clases de repostería. Por primera vez en mi vida, yo era la protagonista de mi propia historia. Fue esa noche, cuando llegué a casa cansada pero satisfecha, que encontré un mensaje en mi contestadora. Era Camila. Mi corazón se aceleró por un momento, pero ya no con la desesperación de antes. Era más bien curiosidad. Mamá, habla Camila. He estado pensando mucho en nuestra última conversación. Creo que necesitamos hablar. En persona. Voy a ir a Guadalajara el próximo fin de semana. ¿Podemos vernos? Su voz sonaba diferente. Menos segura, menos demandante, casi vulnerable. Durante años había soñado con ese momento. El momento en que Camila regresaría a casa arrepentida, pidiendo perdón, reconociendo todo lo que yo había sacrificado por ella. Había imaginado que sería un momento de lágrimas, abrazos, reconciliación emocional, pero ahora que ese momento había llegado, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. No lo necesitaba porque ya no necesitaba la validación de Camila para sentirme valiosa. Ya no necesitaba que ella reconociera mis sacrificios para saber que habían valido la pena. Ya no necesitaba que me dijera que me quería para saber que yo merecía amor. Lo había descubierto sola, construyendo algo propio, siendo aplaudida por desconocidos que valoraban mi trabajo, sintiéndome útil de una manera que no dependía de nadie más. Esa noche, antes de dormirme, miré mi casa sin las fotos de Camila en las paredes. Se veía diferente. Más limpia, más espaciosa, más mía. En lugar de las fotos, había colgado un pequeño letrero que me había regalado Esperanza. Hogar de Mercedes Ramírez. Mujer emprendedora. Mujer emprendedora. A los 68 años, había descubierto que podía ser muchas cosas además de madre. Podía ser empresaria,
cocinera profesional, mujer independiente, protagonista de su propia vida. El sábado por la mañana, mientras preparaba tamales para el mercado, sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y ahí estaba Camila, parada en mi puerta con una maleta pequeña y una expresión que no le había visto nunca. Se veía nerviosa, insegura, como si no supiera si era bienvenida en la casa donde había crecido. Abrí la puerta y nos miramos por un momento largo, silencioso. Ella esperaba que yo la recibiera con los brazos abiertos, con lágrimas de felicidad, con la misma desesperación maternal de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer que había criado a esa niña. Ya no era la mujer que existía solo para ser su madre. «Hola, Camila», le dije con una sonrisa tranquila. «Pasa. Pero avísame si vas a quedarte a comer, porque tengo que ir al mercado en 1 hora». La expresión de sorpresa en su cara me confirmó lo que yo ya sabía. Por primera vez en 28 años, Mercedes Ramírez tenía planes propios que no giraban alrededor de ella. Camila entró a mi casa como si fuera la primera vez que la visitaba. Miraba todo con ojos extraños. Las paredes sin sus fotos, los muebles que seguían siendo los mismos, pero que de alguna manera se veían diferentes, el aroma de masa de maíz y chiles que ahora impregnaba cada rincón, porque esta casa se había convertido en el taller de trabajo de una mujer emprendedora. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde había hecho tareas durante toda su infancia, pero se veía incómoda, como si no supiera exactamente qué rol jugar ahora que yo había cambiado las reglas del juego. «Mamá», comenzó con voz cautelosa, «tu casa se ve diferente». «Sí», le respondí, mientras seguía envolviendo tamales para el mercado. No paré mi trabajo para recibirla. Por primera vez en mi vida, mi agenda no se detuvo por la presencia de Camila. Ahora es una casa de trabajo, un hogar productivo. «¿Qué es todo esto?», preguntó señalando los recipientes, las vaporeras, los ingredientes organizados en mi mesa de comedor. «Mi negocio. Vendo comida casera en el mercado de San Juan de Dios. También hago catering para eventos». Lo dije con el orgullo natural de quien habla de algo que ha construido con sus propias manos. Se quedó callada por un momento, procesando que su madre, la mujer a quien siempre había visto como alguien sin ambiciones propias, ahora tenía una empresa. «Mamá, yo vine a pedirte perdón». Dejé de envolver tamales y la miré directamente. «¿Perdón por qué, Camila?» Por todo. Por haberte tratado como si no fueras importante. Por haberte puesto como invitada de la niñera en mi graduación. Por solo llamarte cuando necesitaba dinero. Por hacerte sentir que no eras suficiente cuando en realidad... Se le quebró la voz. «En realidad tú fuiste todo para mí, y yo fui muy ciega para verlo». Sus palabras, que durante años había soñado escuchar, ahora me llegaban de manera diferente. No me provocaban el alivio desesperado que había imaginado. Me llegaban con la serenidad de quien ya no necesita esas palabras para sentirse completa. «¿Qué pasó, Camila? ¿Qué te hizo cambiar de opinión después de tanto tiempo?» Se limpió las lágrimas que habían empezado a rodar por sus mejillas. «Clarisa y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Resulta que toda su ayuda tenía un precio. Me pidió que le devolviera todos los favores que me había hecho, de maneras que yo no estaba dispuesta a aceptar. Cuando le dije que no, me cortó completamente. Me quitó la recomendación para el trabajo en Monterrey. Dejó de presentarme con sus contactos. Incluso me pidió que le devolviera algunos regalos que me había dado. Ahí estaba la verdad. No había venido porque finalmente había entendido mi valor. Había venido porque su plan con Clarisa se había desmoronado y necesitaba un refugio emocional. Y entonces te acordaste de mí», le dije sin amargura, simplemente constatando los hechos. «No, mamá. Bueno, sí, pero no como piensas. Cuando Clarisa me abandonó así, de repente entendí lo que te había hecho yo a ti durante todos estos años. Entendí lo que significaba estar sola, sin nadie que te quisiera incondicionalmente. Entendí lo que significaba descubrir que alguien en quien confiabas solo te valoraba por lo que podías darle». Sus palabras eran sinceras, pero llegaban 6 meses tarde. 6 meses durante los cuales yo había aprendido a vivir sin ella, a construir una identidad propia, a encontrar mi valor en lugares que no dependían de ser la madre de nadie. «Camila»,
le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Te acepto las disculpas. Y me da gusto que hayas aprendido esa lección, aunque haya sido de la manera difícil, pero necesito que entiendas algo. Yo ya no soy la misma mujer que criaste. ¿Qué quieres decir? Me senté frente a ella, limpiándome las manos en el delantal que ahora usaba todos los días para trabajar. Quiero decir que durante 28 años fui Mercedes, la mamá de Camila. Mi identidad completa giraba alrededor de ti. No tenía sueños propios, planes propios, orgullo propio. Todo lo que era, lo era en función de ti. Asintió, entendiendo por primera vez la dimensión de lo que yo había sacrificado. Pero estos últimos meses descubrí algo increíble. Puedo ser feliz siendo solo Mercedes Ramírez. Puedo tener logros que no tienen nada que ver contigo. Puedo sentirme orgullosa de cosas que construí con mis propias manos. Puedo tener una vida que no depende de si tú me llamas o no, de si tú me necesitas o no. Mamá, yo sí te necesito. Tal vez sí, pero yo ya no necesito que me necesites para sentirme valiosa. El silencio que siguió fue diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era incómodo ni doloroso. Era el silencio de dos mujeres adultas que finalmente se estaban conociendo como realmente eran. ¿Esto significa que ya no quieres ser mi mamá? Me preguntó con voz pequeña. Significa que quiero ser tu mamá de una manera diferente. Una manera donde yo también sea una persona completa, con mis propios intereses, mis propias metas, mi propia vida. Una manera donde tú me respetes no solo porque me debes la vida, sino porque soy una mujer que merece respeto. ¿Y cómo sería eso? Sería una relación donde tú me llamas no solo cuando necesitas algo, sino cuando quieres saber cómo estoy. Donde me invitas a tu vida no como la vergonzosa pariente pobre, sino como la mujer que te enseñó todo lo que sabes sobre perseverancia y amor. Donde reconoces que tal vez yo no tengo la educación que tú tienes, pero tengo una sabiduría que los libros no enseñan. Camila se quedó pensativa por un largo rato. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? ¿Conocernos otra vez, pero de la manera correcta esta vez? La miré, a esta mujer de 28 años que había sido mi mundo entero durante tanto tiempo. Ya no era la niña que necesitaba que yo existiera solo para ella. Ya no era la adolescente avergonzada de mis manos callosas y mi español imperfecto. Ya no era la joven adulta que me usaba como cajero automático emocional. Era una mujer que había aprendido, a través del dolor, lo que valía realmente el amor incondicional. Podemos intentarlo, le dije. Pero va a ser bajo mis condiciones también. Yo tengo una vida ahora, Camila. Tengo un negocio que atender, clientes que cuentan conmigo, planes que no incluyen estar disponible para ti las 24 horas del día. Por primera vez en nuestra conversación, Camila sonrió. Una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada de las fotos. Me gustaría conocer a esa nueva Mercedes, me dijo. Me gustaría aprender de la mujer emprendedora que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca supe ver. 6 meses después, mi negocio Tamales Doña Mercedes se había convertido en uno de los más solicitados de Guadalajara. Tenía 3 empleadas que me ayudaban con los pedidos grandes, un contrato con 2 restaurantes locales y una lista de espera para eventos de fin de semana. Camila venía a visitarme una vez al mes. Ya no llegaba con las manos vacías pidiendo dinero. Llegaba con ingredientes especiales que compraba en la Ciudad de México, con ideas para expandir el negocio, con historias de su trabajo que ahora incluían referencias a mi mamá, la empresaria. Había conseguido trabajo en un hospital público de la capital. No era tan prestigioso como el que Clarisa le había prometido, pero era honesto, y ella estaba aprendiendo que los logros que se construyen con trabajo propio duran más que los que se consiguen a través de conexiones dudosas. Una tarde, mientras preparábamos mole juntas para una boda de 300 invitados, Camila me dijo algo que me llenó el corazón de una manera completamente nueva. Mamá, ayer una compañera de trabajo me preguntó de dónde había sacado mi receta de pozole. Le dije que era un secreto familiar que me había enseñado mi mamá, Mercedes Ramírez, dueña del mejor negocio de comida casera de Guadalajara, que si quería la receta, tendría que venir a conocerte personalmente, porque tú no das tus secretos por teléfono. Me reí de alegría. Por primera vez en nuestra historia, Camila estaba orgullosa de mí. No a pesar de quién era yo,
sino exactamente por quién era yo. ¿Sabes qué, mamá? Me dijo mientras molíamos chiles rojos para el mole. Creo que al final las dos encontramos lo que necesitábamos. Tú encontraste tu propio valor. Y yo encontré a la madre que siempre tuve, pero que nunca supe apreciar. Esa noche, cuando Camila se fue de regreso a la capital, no lloré de tristeza como antes. Lloré de alegría, porque por primera vez en 30 años, mi hija se iba sabiendo exactamente quién era yo, y yo me quedaba sabiendo exactamente quién era ella. Ya no éramos madre e hija por obligación o por dependencia. Éramos madre e hija por elección mutua, por respeto mutuo, por amor mutuo. Mercedes Ramírez había encontrado algo mejor que ser solo la madre de alguien. Había encontrado el valor de ser ella misma. Y si tú que me estás escuchando reconoces algo de tu historia en la mía, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, si alguna vez has dado tanto de ti que te olvidaste de que tú también mereces recibir, quiero que sepas que nunca es tarde para redescubrirte. ¿Has vivido algo parecido a lo que viví yo? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esta situación? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde que nosotros también valemos.